Relatomanía. Lukian, Stanislav y León permanecían en aislamiento. Mientras tanto, Yuri seguía en la enfermería debido a la puñalada que Stanislav le había dado, pero todo eso formaba parte del plan de fuga. ¿Recordáis la foto que Yuri le había enseñado a Nikolai para que accediese a entretener a los guardias durante la partida? Se trataba de Tatiana, la médico del centro. Ella era la hija del físico. Llevaban varios años sin verse por discusiones y desavenencias. Nikolai había hecho saltar la banca del casino donde trabajaba para reencontrarse con ella antes del final, ya que su cáncer avanzaba demasiado rápido. Tatiana desconocía que su padre se encontraba tras esos muros. La estocada de Stanislav había sido pactada para poder colocar al brigadier en la enfermería y asegurarse así de que, si Nikolai quería que el cuello de su hija siguiese intacto, tendría que colaborar con él. Aprovechando que la gran mayoría de los guardias estaban bajo los efectos del fármaco y que Nikolai mantenía pegados a la mesa a los dos que quedaban en pie, Kasiana indicó a Boris que agarrase una bandeja de comida y que le llevase hasta la enfermería. Avanzaron por el pasillo, abrieron la puerta y se encontraron con Yuri. Tatiana iba a gritar, pero rápidamente entendió que tenía que permanecer en silencio. El brigadier les ordenó que subiesen a aislamiento y sacasen a sus 3 compañeros de las celdas. En cuanto lo hiciesen, se reunirían en la enfermería. Usarían la tarjeta de la médico para salir por la puerta de personal sin hacer saltar ninguna alarma. Allí se subirían al coche en el que habían traído a las chicas para poner distancia de por medio. La mirada de Yuri fue suficiente para hacerle entender a Boris que Kasiana podría ser más peligrosa que él, por lo que, aludiendo a su inteligencia, decidió obedecer. Sabía que lo sucedido esa noche tendría consecuencias, y que los guardias se lo harían pagar, pero no podía hacer otra cosa. Prefería una paliza y un disparo para ponerle fin a todo que tener a los hombres del brigadier encima. El trabajo de Kasiana fue rápido. Haciendo gala de su experiencia con la ganzúa, la mujer abrió las puertas de aislamiento sin problema. Les hizo un gesto para que la siguieran y raudos volvieron a la enfermería. Mientras, Boris veía cómo su última oportunidad de vengarse de León se escapaba. En cuanto llegaron a la enfermería, Yuri se incorporó. Justo en ese instante comenzaron a escucharse gritos y un gran revuelo. Procedía de la sala de guardias. Acto seguido, 2 disparos. Yuri miró a Tatiana y le indicó con la cabeza que se acercase. No mencionó que posiblemente fuese su padre quien hubiese recibido los disparos. Las chicas salieron de la sala de guardia en estampida. Aprovechando el revuelo, el grupo se unió a ellas. Yuri usó la tarjeta de la doctora para abrir la puerta que daba al pasillo exterior. Teniendo en cuenta que prácticamente todos los guardias del turno estaban bajo los efectos de la morfina y que las cámaras estaban desconectadas para que el alcaide no descubriese las fiestas privadas de los viernes, tenían posibilidades de lograrlo. Pero algo sucedió. Al cruzar esa puerta, los 2 guardias que habían aparecido detrás de Lukian en la reunión de la biblioteca se mostraron. Lo bueno era que estaban de su parte. Se trataba de 2 de los hombres que habían servido junto al sargento en el frente de Crimea. Eran de los pocos que no lo consideraban un traidor al ejército y confiaban en su inocencia. Por cortesía de sus excompañeros, se encontraron con la puerta principal abierta y el coche arrancado, listo para salir del recinto. Kasiana se puso al volante y, amontonados en el interior del vehículo, el grupo de reclusos abandonó la prisión. Gracias al azar, a los vicios de los funcionarios y a la participación de las chicas, el plan había funcionado. Pero sobre todo, había sido gracias a Nikolai. El croupier había provocado el conflicto en la partida, tal y como había acordado. En la última jugada, desveló que había hecho trampas
para beneficiar a uno de los participantes. Eso hizo que el resto, que habían perdido una gran suma de dinero, sacasen las armas a relucir. Los guardias que seguían conscientes estarían más pendientes de deshacerse del cadáver del croupier que de saber a dónde habían huido el asustado grupo de mujeres. Cuando se percatasen de que faltaban 3 de los internos de aislamiento y un preso de la enfermería, ya estarían demasiado lejos. Habían logrado escapar de la prisión sin hacer sonar las alarmas. Pasado una hora, se bajaban del vehículo. A partir de ahí, tendrían que ir a pie. Era muy probable que no tardasen en aparecer refuerzos, y la única carretera que comunicaba la cárcel con el pueblo era esa. Ahora solo quedaba cruzar el bosque y reunirse en un lugar seguro con Kasiana, que le ayudaría a llevar a Stanislav y a León frente a su jefe. Respecto a Lukian, una vez que le sacase del bosque, le dejaría ir. Aunque Yuri reparó en algo extraño. El sargento vestía una chaqueta como la que llevaban los guardias de la prisión. ¿Cuándo se la habían dado? Sin darle demasiada importancia, les ordenó vestirse con los uniformes decolorados y comenzaron la travesía. Cuando ya se habían alejado lo suficiente de la vía principal, un arma acerrojándose rompía el silencio de la noche. Se trataba de Lukian. Había sacado una pistola de la chaqueta que los guardias le habían dado y apuntaba directamente al brigadier. El sargento le ordenaba que alzase los brazos y que volviese al coche. No iba a permitir que entregase a Stanislav a la mafia por un crimen que estaba seguro que no había cometido. Yuri se negó a obedecer. Mentiría si dijese que se había imaginado que eso podía pasar, pero sabía que en ese momento estaba en desventaja. Por su lado, León no iba a abandonar al brigadier. Estaba demasiado cerca de su objetivo. Yuri se abalanzó sobre Lukian. León hizo lo mismo. Sonaron 2 disparos. Pasadas unas horas, un helicóptero del gobierno localizaba a Yuri. Cojeaba e iba dejando un pequeño rastro de sangre a su paso. Tenía un impacto de bala en el hombro y aún acusaba la cuchillada que Stanislav le había dado para llevarlo a la enfermería. La misma aeronave encontraría el cadáver de León unos kilómetros atrás. Lukian y Stanislav habían escapado. Y a pesar de las heridas y de la desventaja, el brigadier iba en su caza. 2 meses después. Por la presente, y con el poder que me otorga el pueblo ruso al encontrarse en estado de guerra, concedo el indulto penitenciario al interno 76984 Yuri Valenkov. Con esta resolución se conmuta el resto de su condena por la prestación del servicio militar a su patria, permitiéndola acceder en calidad de voluntario al ejército ruso. Por esta vía se decreta su ingreso inmediato a filas. Firmado Iván Liobez, alcaide del centro penitenciario Black Ice. Y esto ha sido nuestro final de temporada de Black Ice. Gracias a todos los que la habéis seguido, y solo os puedo decir una cosa: el resto de secretos serán en formato escrito. Esto no puede quedar así.